Estamos, nos quedamos en la página 41, donde dijimos la santificación es algo que será indispensable como testigo de nuestro carácter en el gran día del juicio. Y ya nos saltamos a hablar de Apocalipsis y Mateo y todas estas cosas, y estuvo buena la discusión, pero vamos a continuar aquí en el libro, ¿ok? 41. Ok, punto número 12 ahí, página 41, punto número 12. 12. Dice, por último, dice, la santificación es absolutamente necesaria a fin de capacitarnos y prepararnos para ir al cielo. Mire la idea aquí del hermano Ryle. La mayoría de las personas espera ir al cielo cuando muera, pero me temo que pocos se toman la molestia de preguntarse si disfrutarán del cielo cuando estén allí. El cielo es esencialmente un lugar santo. Todos sus habitantes son santos, sus ocupaciones son todas santas. Para ser realmente felices en el cielo, resulta claro que tenemos que prepararnos para ir al cielo mientras estamos en la tierra. La doctrina de un purgatorio después de la muerte que convertirá en santos a los pecadores es una mentira inventada por el hombre. Y la Biblia no lo enseña en ninguna parte. Tenemos que ser santos antes de morir, si después vamos a ser santos en gloria. La idea favorita de muchos es que el moribundo no necesita más que la absolución y el perdón de los pecados a fin de adecuarlos para el gran cambio. Es falsa. Necesitamos la obra del Espíritu Santo al igual que la obra de Cristo. Necesitamos la renovación del corazón al igual que la sangre expiatoria. Necesitamos ser santificados al igual que justificados. Es común oír a alguien en su lecho de muerte decir, solo quiero que el Señor me perdone los pecados y me dé descanso. Pero los que dicen cosas así olvidan que el descanso del cielo será inútil si no tiene el corazón para disfrutarlo. Si acaso llegara al cielo, ¿qué hará allí el hombre no santificado? Encaremos esa pregunta de frente, al igual que su respuesta. No es posible que alguien sea feliz si no está en su elemento y donde nada a su alrededor coincide con sus gustos, hábitos y carácter. Cuando un águila sea feliz en una jaula de hierro, cuando una oveja sea feliz en el agua, cuando el búho sea feliz recibiendo los rayos del sol del mediodía, cuando un pez sea feliz en la tierra seca, entonces y solo entonces admitiré que el hombre no santificado pudiera ser feliz en el cielo. He presentado estas dos proposiciones acerca de la santificación estando firmemente convencido de que son ciertas y pido a todos los que leen estas páginas que las estudien con seriedad. Todas ellas podrían haber sido ampliadas y tratadas más profundamente y todas merecen una reflexión y consideración personal. Algunas de ellas pueden ser disputadas y contradichas, pero dudo que alguien pueda ser descartado o que pueda probarse que no es cierta. Creo que sinceramente que estas proposiciones posiblemente puedan ayudar a los hombres a tener conceptos claros sobre la santificación. Ahora vamos a entrar punto número 2, hermanos, que este es uno de mis favoritos. Dice, evidencias visible o la evidencia visible de la... Ok, ahora hermanos, cuando estudiamos esto, y lo vamos a leer, yo nada más, hay que tener cuidado de no leer estos puntos y empezar a mirar hacia al lado, ¿verdad? Así como que, así, ¿verdad? Y así los otros así como que, no, mirar a nuestra propia vida, ¿verdad? Porque, de nuevo, estas cosas usted se va a dar cuenta que uno es como que va a tender a decir como que levantar la mirada y ahí te hablan. O ahí te hablan, pero mirarlo para uno, ¿ok? Dice aquí, procedo ahora a abordar el segundo punto que me propuse considerar. Ese punto es la evidencia visible de la santificación. En pocas palabras, ¿cuáles son las señales visibles del hombre santificado? ¿Qué podemos esperar ver en él? Esta es una parte muy amplia y difícil de nuestro tema. Es amplia porque necesita la mención de muchos detalles que no se pueden encarar totalmente dentro de los límites de un escrito como este. Es difícil porque es imposible tratarla sin ofender, pero sea cuáles fueren los riesgos, la verdad tiene que ser presentada y hay un aspecto de la verdad que requiere especialmente que sea enunciada en la actualidad. Punto número 1. La verdadera santificación no consiste en hablar acerca de religión. Este es un punto que nunca debe olvidarse. El enorme incremento de la educación y predicación en estos últimos días hace absolutamente necesario levantar la voz para dar una advertencia. Las gentes oyen tanto acerca de la verdad del Evangelio que se acostumbran a sus palabras, su vocabulario y frases, y a veces hablan con tanta fluidez sobre su doctrina que hace pensar que son verdaderos cristianos. De hecho,
Asquea y disgusta escuchar el lenguaje frío y frívolo que muchos usan acerca de la conversión, el Salvador, el Evangelio, de encontrar paz, de la gracia y cosas así, mientras que es notorio que sirven al pecado o viven para el mundo. Vámonos, hermanos, Dice, podemos dudar que hablar así es abominable a los ojos de Dios y que no es mejor que maldecir, jurar y tomar el nombre de Dios en vano. La lengua no es el único miembro de que Cristo nos pide que demos para servirle. Dios no quiere que su pueblo sea como vasijas vacías, como metal que resuena ni címbalo que retiñe. Tenemos que ser santificados no solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Punto número 2. La verdadera santificación no consiste de sentimientos religiosos temporales. Este es también un punto que necesita urgentemente una advertencia. Los servicios misioneros y reuniones de evangelización están recibiendo gran atención por todas partes y causando mucha sensación. Hermanos, esto es 1800, finales de 1800. La iglesia anglicana parece haber revivido y está nuevamente activa. Tenemos que dar gracias a Dios por ello. Pero estas cosas tienen sus peligros, al igual que sus ventajas. Donde quiera que se planta trigo, el diablo de seguro sembrará cizaña. Es de temer que muchos parecen conmovidos, sacudidos y emocionados por la predicación del Evangelio, cuando en realidad sus corazones no han cambiado en nada. La realidad de esos casos es que sienten una especie de emoción animal al contagiarse por ver a otros llorar, regocijarse o emocionarse. Sus heridas son superficiales y la paz que profesan también lo es. Son como la semilla sembrada en pedregales. Oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero al poco tiempo se aparta, vuelve al mundo y es más duro y peor que antes. Como la calabacera de Jonás crece súbitamente en una noche y en otra noche muere. No olvidemos estas cosas. Cuidémonos hoy de curar superficialmente las heridas y clamar paz, paz, cuando no hay paz. Instemos a todo el que muestre un nuevo interés en la fe cristiana que no se contente con nada que no sea la obra profunda, sólida y santificadora del Espíritu Santo. La reacción después de una emoción religiosa falsa es una enfermedad mortal. Cuando el diablo es echado fuera de un hombre temporalmente en el fervor de un avivamiento, tarde o temprano vuelve a su morada y su estado final resulta peor que el primero. Es 1000 veces mejor empezar lentamente y después continuar en la palabra con constancia que empezar apurado sin calcular el costo y al poco tiempo, como la esposa de Lot, mirar hacia atrás y volver al mundo. Declaro que no conozco un estado del alma más peligroso que imaginar que hemos nacido de nuevo y que hemos sido santificados por el Espíritu Santo porque estamos experimentando unos pocos sentimientos religiosos. Y hermanos, quiero tomar una atención en eso porque esto es muy común a veces en nuestros tiempos. A lo mejor no tanto en nuestra iglesia y a lo mejor disculpe que yo he sido causante de esto, pero hay una parte de los bautistas fundamentales que son muy acostumbrados, hermanos, a conferencias. ¿Verdad? Conferencias para esto, conferencias para esto. Y uno, de nuevo, no estoy en contra de las conferencias, pero un problema de las conferencias, hermanos, es que tiende a hacer esto que dice el hermano Ryle, tiende a despertar los sentimientos nada más, ¿verdad? Los predicadores exhortan, tienen ilustraciones y traen testimonios y uno llora, va, pero eso es superficial. Y la cosa es que si no estamos creciendo verdaderamente, al poco tiempo, adivine qué necesitamos. Otra conferencia. Exactamente. Y luego pasa y adivine qué necesitamos. Otra dosis. Y entonces el cristiano, en lugar de depender de caminar con Dios y su propia relación, usted y su Biblia, cerrada su puerta y en su cuarto, estamos dependiendo de agentes externos. Y eso es un peligro, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. Hermano Ortega. Yo, por ejemplo, lo reivindico, lo acepto. Que oyen predicaciones. Realmente predicación. Y conoces a fulano. Yo le digo, qué maravilla que oigan tanta predicación y no practican nada. Yo le digo, yo a lo mejor te
soy un error. Yo no oigo a nadie pastor más que a usted. Yo, el predicador que venga a esta iglesia, pero yo predicaciones no oigo a ninguna. Porque digo, ¿qué objeto tiene estar escucha, si nada, no practica? Sí, yo creo que hay un peligro, y bueno, ya el hermano Ortega ya soltó un tablazo, ¿verdad? De nuevo, creo que es peligroso eso. No estoy en contra de eso, pero creo que de nuevo, sustituir, hermanos, su propia relación con Dios, usted y su Biblia, por agentes externos, ¿verdad? Hermana Lupita. O sea que lo que estoy entendiendo es que muchas veces las personas que hacen una conferencia, en ese momento es cuando ellos tienen el avivamiento. Porque el avivamiento nosotros lo tenemos que tener diario, pues, ¿no? En mi devocional, porque yo soy pecadora y yo necesito ir a leer eso, Señor, perdona, que pienso, hablo y hago cosas que no le agradan. Si yo quiero estar en línea, yo necesito estar en ese avivamiento diario, o sea, por lo que estoy viendo en las conferencias en algunas iglesias, ahí es cuando tienes ese avivamiento, pero todos los demás tiempos actúan como pragmática. Exactamente, y pasa como dice el hermano Ortega, a veces uno depende de otras cosas. Y por ejemplo, el término avivamiento, como dice el hermano Oscar Corrales, ¿qué estamos muertos? No, estamos vivos, nada de avivamiento. Es como tú dices, diario, pero no, es que es una reunión. Estamos vivos. Es una comunión constante con Cristo. Exactamente. Pero como estamos hablando de conferencias, lo pongo así, como un avivamiento para eso. Sí. Pero como dice el hermano Oscar, ¿estás muerto? No, lo que pasa es que lo que pasa, hermano, es que sí se usó ese término porque sí tiene ese sentido, porque el avivamiento histórico lo que causó es muchas conversiones y mucho despertar de los hermanos, pero sí causó muchas conversiones. O sea, legítimamente el término sí fue usado de muertos que ¿qué? Sí, que vivieron. Uh-huh. Y entonces, ahora, nada más déjeme hacer otro comentario con este asunto. No olvide todo lo que... Yo sé que en los miércoles estamos leyendo ciertas partes, pero no olvide el contexto que también hemos estado tratando con el libro. El libro en el primer capítulo habló sobre el pecado y los primeros puntos de eso también habló sobre, hermanos, la tendencia a veces es pensar, estoy luchando un montón, estoy batallando un montón con pecado, entonces estoy muy mal y no estoy siendo santificado. Cuando dice el hermano Riley, la lucha se explica muchas veces, o sea, la razón, hermano, porque luchamos es porque estamos en el buen camino, ¿verdad? Entonces, hay que recordar eso y no pensar de nuevo, porque también podemos caer en ese desánimo de que, oh, Señor, estoy más estoy yendo a la iglesia y más me estoy pegando con pared. Pero nos estamos yo les digo, ¿estás calificando tú o estás calificando tú? Porque muchas veces queremos hacer todo, pero que estemos satisfechos nosotros. Y Dios, ¿a qué hora le vamos a dar el tiempo para que verdaderamente Él sea que nos... Sí, y encontrar, hermanos, y esta es la cosa, encontrar en la Biblia y lo que la Biblia dice, nuestro descanso y aceptación. Más que, de nuevo, hermanos, nuestra identidad nunca se encuentra en lo que hacemos. Nuestra identidad se encuentra en quién somos, ¿verdad? En Cristo. ¿Ok? Hermano Guillermo. Pues yo más de uno que llegué a decir, no anda, si no hacen de nosotros, cuidado, pues no seas creyente. Y allá en el colegio lo que se llama directo de la cabeza. Sí, hermano. Si me está regando y ves que no hay un azote, entonces. Sí. Y ya, yo les he dicho, lo que está diciendo hermano Guillermo es, hermanos, cuando yo entrevisto a los alumnos del IPE, una de las cosas que les pregunto como su testimonio de salvación es, ustedes han sido castigados por Dios a causa de pecado y obstinación. La mayoría me dice... Por pecado u obstinación, porque la Biblia dice que Dios castiga a sus hijos y los azota y golpea. Entonces, hermanos, cada hijo de Dios
que se ha puesto necio y terco ha recibido esos manazos. Y eso es, hermanos, y eso es una evidencia de que somos hijos de Dios. Que somos... Sí. ¿Qué es la palabra? Que si no somos hijos, ¿somos qué? Bastardos. Sí, exactamente. Ok, tercera. Mira aquí. La verdadera santificación no consiste de un formalismo externo ni de una devoción externa. Esta es una enorme fantasía, pero lamentablemente muy común. Miles de religiosos se imaginan que la verdadera santidad puede verse en una cantidad excesiva de religiosidad exterior. Asistir constantemente a los cultos de la iglesia, participar en la cena del Señor, observar días de ayuno y de los santos, hacer múltiples reverencias, giros, gestos y asumir ciertas posturas durante el culto público como señales de austeridad y de supuestos sacrificios, en usar ropa rara, usar estampas y cruces. Admito sin problemas que algunos hacen estas cosas por motivos de conciencia y creen realmente que son de ayuda para sus almas, pero me temo que en muchos casos esta religiosidad exterior se convierte en un sustituto de la santidad interior y estoy seguro de que está lejos de obrar la santificación del corazón. Sobre todo cuando veo que muchos seguidores de este estilo formal, exterior y sensual son mundanos y se dejan llevar por sus pompas y vanidades sin tener vergüenza, siento que se necesita hablar muy claramente sobre el tema. Puede haber una cantidad inmensa de religiosidad exterior donde no hay ni un ápice de verdadera santificación. Y es cierto, hermano. Acuérdense, hermanos, uno de los peligros cuando predicamos aquí Gálatas capítulo 5, uno de los peligros es darle mucha prioridad a lo exterior. Queremos que la gente se vea como cristianos antes que realmente sean cristianos en el corazón. Y eso es un peligro. 4 aquí, la santificación no consiste en retirarnos de nuestro lugar en la vida ni en la renunciación de nuestros deberes sociales. En todas las épocas, muchos individuos han caído en esta trampa con la intención de buscar santidad. Cientos de ermitaños se han desterrado a algún desierto y miles de hombres y mujeres se han enclaustrado en monasterios y conventos con la idea fútil de que al hacerlo escapan del pecado y se convierten en santos insignes. ¿Cuántos hay aquí? Ok, si quieres darle una hermana Reina, hermana Juanita y hermana, ¿quién no tiene? Usted dijo hermana Margarita y ahorita les imprimo a los demás. Continuamos. Han olvidado que no hay candados ni barras que puedan impedir la entrada del diablo y que, donde quiera que vayan, llevan la raíz de todos los males, sus propios corazones. Convertirse en monje o monja, enclaustrarse en una casa de misericordia, no es el camino superior a la santificación. La verdadera santidad no lleva al cristiano a evitar las dificultades, sino a que las encare y venza. Cristo quiere que su pueblo demuestre que su gracia no es meramente planta de invernadero, que solo puede prosperar si está resguardada, sino algo fuerte y resistente que puede prosperar en cada relación de la vida. Es cumplir nuestro deber en esa condición a la cual Dios nos ha llamado, como sal en medio de la corrupción y luz en medio de la oscuridad, el elemento principal de la santificación. No se trata del hombre que se esconde en una cueva, sino del hombre que glorifica a Dios como amo o siervo, padre o hijo, en la familia o en la calle, en los negocios y los oficios, que es el tipo bíblico del hombre santificado. Nuestro maestro mismo dijo en su última oración por sus discípulos: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Ok? Hermanos, entonces, parte de la santificación va a tener que ver con el ¿qué? Cumplir nuestras responsabilidades. Vivir, pastor. Vivir. Sí. Exactamente. Bueno, muchas personas han usado mal ese versículo donde dice que si ves a un hermano que anda desordenadamente, ni te juntes con él ni comas. Se han ido a los extremos, hermano. Porque ¿cómo vamos a separar de una persona que sí falló, pero necesita que lo restaures, que lo animes? Si esa persona se arrepiente, pues te ayuda uno, Exacto. pero se tacha a la persona y se desecha. Eso no está correcto.
Sí, o sea, ¿se acuerdan cuando vimos esta parte en Marcos? El Señor buscó a los pecadores y quería su salvación y su restauración. Ahora, es el mismo Señor que da en Mateo capítulo 18, y Pablo lo demás es, cuando alguien ya persiste y no quiere arrepentirse, es cuando la Biblia nos dice, marca tu raya. O sea, cuando la gente ya le dijiste una y otra y otra y otra y no quiere arrepentirse, ahora sí Dios nos pide, marca tu qué, marca tu raya, marca tu raya. Pero mientras por ejemplo, hermanos, y es lo que yo les dije, mire, ya que tocó la hermana este punto, queremos ayudar, hermanos, a los que están luchando. Hermanos, yo no dudo que aquí alguien en la iglesia a lo mejor está luchando con algo, ¿verdad? Alcohol, pornografía, no sé, X pecados. Y queremos ayudar a los que están luchando, pero no queremos consentir a los que se están abandonando. Porque una cosa es ayudar y meter el hombro con los que están luchando, hermanos, ¿verdad? En cualquier asunto, hermano, a lo mejor asuntos financieros, a lo mejor asuntos de matrimonio, o sea, queremos meter el hombro con los que están luchando, pero no queremos consentir a los que se abandonan, hermanos, porque la iglesia no está para solapar, no está para, ay, no te preocupes, no. Y vamos a ver, hermanos, parte de eso, este es uno de los problemas del evangelio de la prosperidad, es que Dios te ama así como tú eres. Y hay un peligro en eso. Dios te ama a pesar de lo que eres. Y Él... Siendo pecadores, Cristo murió. Exactamente, pero no en el sentido de que Él va a tolerar que te quedes así donde estás. Entonces, ahí es donde tenemos que marcar el punto, hermanos, de diferencia. De nuevo, queremos ayudar a los que luchan. Hermanos, de nuevo, la iglesia es como un hospital, no es un monumento, no somos un centro de santos, somos un hospital, ¿verdad? Cada semana unos venimos heridos, otros saliendo, otros reentran y estamos luchando, pero queremos ayudarnos en eso, ¿ok? Entonces, y sí, pero ya cuando se entregan y no quieren, pues ok, te marcamos la línea, ¿ok? Ahora, 5 aquí, la santificación no consiste en el cumplimiento ocasional de las acciones correctas. Es el obrar constante de un nuevo principio celestial interior que satura toda la conducta cotidiana del hombre, tanto en las grandes acciones como en las pequeñas. Su sede es el corazón y al igual que el corazón en el cuerpo, tiene una influencia constante en cada aspecto de su carácter. No es como una bomba de agua de la cual solo sale agua cuando se bombea, sino como una fuente perpetua cuyas corrientes fluye siempre espontánea y naturalmente. Aún Herodes escuchaba de buena gana a Juan el Bautista, aunque su corazón estaba totalmente apartado de Dios. De la misma manera hay muchas personas en la actualidad que parecen tener ataques espasmódicos de buena voluntad y hacen muchas cosas correctas bajo la influencia de alguna enfermedad, aflicción, muerte en la familia, calamidad pública o un repentino remordimiento de conciencia. No obstante, cualquier observador inteligente puede ver claramente todo el tiempo que no se ha convertido y que no saben nada de santificación. Un auténtico santo como en Ezequías será de limpio corazón y aborrecerá todo camino de mentira. Creo que el hermano se está refiriendo, hermanos, que cuando realmente somos santificados no nada más venimos cuando andamos heridos. Y hermanos, esto es lo que pasa muchas veces en las iglesias, ¿verdad? Entonces, es de nuevo, tratando la santificación. 6. La santificación auténtica se muestra por un respeto habitual a la ley de Dios, un esfuerzo habitual de vivir en obediencia a ella como regla de la vida. No hay peor error que suponer que el cristiano nada tiene que ver con la ley y los 10 mandamientos por el hecho de que no puede ser justificado por cumplirlos. Es el mismo Espíritu Santo que convence de pecado al creyente por medio de la ley, que lo guía a Cristo para su justificación y lo conducirá a un uso espiritual de la ley como una guía amigo en la búsqueda de la santificación. Nuestro Señor Jesucristo nunca tomó los 10 mandamientos a la ligera. Por el contrario, en su primer discurso público, el Sermón del Monte, habló ampliamente sobre ellos y demostró la naturaleza escudriñadora de sus requerimientos.
San Pablo nunca le restó importancia a la ley, por el contrario dice, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El que pretende ser un santo mientras que desprecia los 10 mandamientos y le da lo mismo mentir, ser hipócrita, estafar, tener mal genio, calumniar, emborracharse y romper el 7º mandamiento, vive engañado y en una condición peligrosa. Encontrará que en el día final le será imposible probar que es un santo. 7. La santificación auténtica se muestra por un esfuerzo habitual por hacer la voluntad de Cristo y vivir según sus preceptos prácticos. Estos preceptos se encuentran por todas partes en los 4 evangelios y especialmente en el Sermón del Monte. La persona que supone que estos mandamientos fueron dichos sin la intención de promover la santidad y que el cristiano no necesita hacerles caso en su vida cotidiana es peor que un lunático, y de cualquier modo que se le mire es una persona extremadamente ignorante. Al escuchar hablar a algunos y al leer los escritos de algunos hombres, se podría pensar que cuando estuvo en la tierra, nuestro bendito nunca enseñó más que doctrinas y que dejó que otros enseñaran los deberes prácticos. Aún el conocimiento más leve de los 4 evangelios nos indican que esto es un error absoluto. Lo que sus discípulos deben ser y hacer es algo que nuestro Señor siempre destacó en sus enseñanzas. El hombre verdaderamente santificado no lo olvidará. Sirve a un maestro que dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 8. La santificación auténtica se demuestra por medio de un anhelo habitual de vivir según las normas que Pablo presenta a las iglesias en sus escritos. Esas normas se encuentran en los últimos capítulos de casi todas sus epístolas. La idea común es que los escritos de Pablo contienen únicamente declaraciones doctrinales, sistemas controversiales, justificación, elección, predestinación, profecía y cosas por el estilo, lo cual es pura fantasía y una triste prueba de la ignorancia de las escrituras que prevalecen estos días. Desafío al que quiera que lea con cuidado los escritos de Pablo sin encontrar en ellos una gran cantidad de indicaciones claras y prácticas sobre el deber del cristiano en cada relación de su vida y sobre hábitos diarios, temperamentos y conductas de unos hacia otros. Estas indicaciones fueron escritas bajo la inspiración de Dios para guiar perpetuamente al que profesa ser cristiano. El que no les hace caso puede pasar por ser un miembro de una iglesia, pero no por lo que la Biblia llama hombre santificado. 9. La santidad auténtica se demuestra en una atención habitual a las gracias activas de las cuales nuestro Señor fue un ejemplo tan hermoso y en especial la gracia de la caridad. Un mandamiento os nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El hombre santificado te tratará de hacer bien en el mundo, reducir la tristeza y aumentar la felicidad a su alrededor. Procurará ser como su maestro, lleno de bondad y amor hacia cada uno. Y esto no solo de palabra, llamando a todos queridos, sino por obras y acciones y trabajo de autonegación, según tenga oportunidad. El erudito cristiano egoísta, que se envuelve en su orgullo por la superioridad de sus conocimientos, y a quien no le parece importar si los otros se hunden o se mantienen a flote, si van al cielo o al infierno por asistir siempre a la iglesia o capilla vistiendo su mejor ropa y ser llamado miembro activo, es un hombre que nada sabe de santificación. Puede creerse un santo sobre la tierra, pero no será un santo en el cielo. Cristo nunca será el salvador de los que nada saben de seguir su ejemplo de fe. La verdadera gracia transformadora siempre producirá una conformidad como la imagen de Jesús. Por último, la santificación auténtica se demuestra en una atención habitual a las gracias pasivas del cristianismo. Cuando hablo de gracias pasivas, me refiero a estas gracias que son sembradas en el sometimiento a la voluntad de Dios y cosechadas en la paciencia unos hacia los otros. Pocos, a menos que hayan examinado este punto, tienen una idea de cuánto habla el Nuevo Testamento de estas gracias y qué importante es el lugar que parecen ocupar. Este es el punto especial en el que reflexiona Pedro al llevar nuestra atención al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la acción específica en el Padre Nuestro que Dios nos requiere. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el único punto que el Señor comenta al final de esta oración, este es el punto que ocupa 1/3 de la lista de las manifestaciones
manifestaciones del fruto del Espíritu que nos da San Pablo. Menciona 9 y 3 de esas: paciencia, benignidad y mansedumbre son incuestionablemente gracias pasivas. Tengo que decir lisa y llanamente que no creo que este tema se enfoque lo suficiente entre los cristianos. Las gracias pasivas son sin duda más difíciles de lograr que las activas, pero son precisamente las que tienen mayor influencia sobre el mundo. Y de una cosa estoy seguro: no tiene sentido pretender una santificación, a menos que seamos ejemplos de bondad, benignidad, paciencia y perdón, a lo cual la Biblia da tanta importancia. El mundo está demasiado lleno de los que se muestran habitualmente desagradables y antipáticos en la vida cotidiana, y son constantemente cortantes con lo que dicen y huraños con todo su alrededor. Gente rencorosa, vengativa y maliciosa. Todos estos saben poco de lo que debieran saber sobre la santificación. Tales son las señales visibles del hombre santificado. No digo que todas se notaran al igual proporción en todo el pueblo de Dios. Admito que aún en los mejores creyentes no se ven plena y perfectamente. Pero sí digo con seguridad que las cosas a las que me he estado refiriendo son señales bíblicas de la santificación, y que aquellos que las desconocen les convendría dudar si tienen alguna gracia o no. Nunca me retractaré de decir que la santificación auténtica es algo que puede verse, y que las señales que he procurado presentar son más o menos las señales del hombre santificado. Pausa aquí. ¿Qué piensa aquí, hermanos? Ahora, creo, hermanos, con lo que hemos estado viendo en las predicaciones de Levítico, Números y Deuteronomio, no sé si ya lo enfadé suficiente, pero cuando Dios le dijo a Israel que iba a ser un pueblo santo, ¿cómo se iba a ver eso? Hermanos, ¿cómo se iba a ver Israel como un pueblo santo? ¿Todos de blanco? No, ¿Todos caminando así? no. ¿Cómo es que Israel se iba a ver como un pueblo santo? Iba a brillar. Culto, educado, ¿Ok? científico, rico, poderoso, Bueno, sabio. sí, eso es como las bendiciones del pacto, pero más específico. Pueden pensar que, como dijo el hermano, en marcas ¿Qué anida más una nación a otra? Cumplir las leyes. Sí, pero sean más específicos. O sea, ¿qué señales visibles iba a tener el pueblo de que son un pueblo santo? El Señor escogió ese pueblo porque Él quiso. Y los escogió para que fueran ejemplo a todas las naciones. Ok, bien. Ahora, denme ejemplos específicos. No iban a tener ídolos porque Ok, el Señor uno, era su Dios. no iban a ser ídolos. Ok, entonces, las casas de los israelitas no iba a haber ningún ídolo. Ok, ¿qué más? Señales específicas. Recuerden, esto nos ayuda mucho, hermanos, porque esto en verdad ajusta nuestra mente en el asunto de la santificación. No pensar de nuevo la idea común y religiosa. Hermano David. Una cultura de respeto a las leyes de Dios, una cultura consecuente, ¿no? Que implique Dios. Sí, y estoy de acuerdo, pero ¿qué más específico? Ok, adoración a Dios, ¿ok? Un ejemplo, el día de reposo. Todos los pueblos trabajan todos los días y estos compadres, el sábado, no están haciendo nada ¿Les va bien? y les va bien. Y luego se echan un año de descanso y les va bien. Son ricos. ¿Es verdad? Son ricos. ¿Qué pasó? Tenía vacación. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, señor? Yo pienso mucho en el rey Salomón, que él dio una pauta, está verdaderamente bajo la bendición de Dios. Sí. Entonces, ¿por qué lo venían a ver? Porque estaba muy guapo, que iba con su sabiduría, adoraba a Jehová, etc. Eso es lo que nosotros como naciones, ahora sí que admiramos a otras naciones y queremos ser igual a ellos. Es lo que pretendía Dios. Sí, yo creo que no, yo creo que Salomón fue uno de esos, pero yo estoy pensando, piensen lo que hemos visto del Pentateuco.
¿cuáles eran esas marcas visibles que iban a hacer al pueblo? O sea, que iban a hacer al pueblo un pueblo santo. O sea, ¿cuáles eran esas marcas visibles? Ya mencionamos algunas, otras que se acuerdan, que hemos mencionado. Eran temerosos de Dios y tenían la protección del Señor, Sí. porque se dejaban guiar por el Señor. Pero no me estás dando pruebas Y específicas. se ayudaban entre todos y a las viudas. Ok, eso, ¿verdad? Tenían, acuérdense, tenían su banco de alimentos judíos. El diezmo de cada 3 años era para qué? Viudas, huérfanos y extranjeros, para que fuera. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas más? Pero todavía están esperando el Señor. Sí, todavía, los judíos están todavía. Pero ¿qué más? Acuérdense, hay muchas cosas específicas. Acuérdense. Los diezmos, las fiestas, el sábado, los tratamientos diarios, las leyes para los extranjeros, El sacerdocio, el respeto del lugar santísimo, no cualquiera podía entrar. Exactamente. La ofrenda por el pecado, la ofrenda de paz y esas, las diferentes ofrendas que se hacían también. Sí, era, de nuevo, acuérdense, eso era una constante. De nuevo, que si quería vivir con Dios, que los sacrificios iban a ser ese medio para expiar sus pecados, para poder estar delante de Dios. Pero acuérdense, había cosas de pureza. Miren, hermanos, acuérdense, este pueblo, todos los pueblos practicaban incesto con ellos quisieran. Este pueblo no. Todos los pueblos, la inmoralidad sexual era, este pueblo no. Este pueblo tiene leyes muy marcadas. Este pueblo se le exige que le pague a los trabajadores a tiempo. Este pueblo no, o sea, con el asunto de las muertes, ok, vamos a investigar las muertes. Si hay un muerto, vamos a investigar acá, ok. Si uno comete un delito culposo, no es a propósito, ok, vas a ir a la ciudad de refugio, va a haber una cárcel, vas a vivir ahí, es como una cárcel. No era una cárcel, pero era como una cárcel, ahí vas a vivir. O sea, todo esto, hermanos, era lo que iba aquí. O sea, imagínense todos los pueblos alrededor. Y dices, qué raro es esto, ¿sí? Oye, No tienen cárceles. o sea, mira. Entonces, todas esas señales visibles eran lo que hacían en Israel diferente. Y recuerden que una idea de santidad es que era un pueblo apartado, diferente. De nuevo, y acuérdense que la santidad era un reflejo de Dios. Entonces, cuando los pueblos miraban a Israel, lo que Dios estaba intentando es que miraran su carácter. Un carácter justo, un carácter bueno, un carácter bondadoso. Es más, hermanos, tenían que tratar bien a las bestias. Porque se acuerdan, chaval, hasta las bestias descansaban. De nuevo, todo ese tipo, de nuevo, que todos los pueblos alrededor, estos no cosechan todo. ¡Qué tontos! ¿Por qué? Porque tenían que dejar. Inclusive la administración, porque por ejemplo el suelo tenía que ir a descansar, cómo ellos iban a someter sus deudas, también tenían Exactamente, ¿verdad? Acuérdense, dijimos en el séptimo y el descanso era del perdón de las deudas. Y se acuerda uno que yo pedí 6 meses antes. Este me está pidiendo porque ya en 6 meses, 1000 años de la yo le digo, eso es sencillo, ¿vale? Pero son 6 meses. ¿Vale? O sea, esas cosas raras, hermano, que hacían al pueblo. Entonces, eso es una ilustración. Ahora, hermanos, la iglesia se ve diferente, pero quiero que piense. Había marcas visibles en el pueblo de Israel y no tenían que ver nada más con las cosas religiosas, porque siempre pensamos en eso. Santidad es que santidad es los sacrificios, no, santidad era toda la vida de Israel, todos los aspectos de Israel que lo hacían único y diferente. Y entonces es lo que está diciendo el hermano Ryan. Hay cosas, hermanos, en nuestra vida que van a mostrarse de la iglesia, que un santo no es el que está así, ¿verdad? Que se relaja por no, hermano. Está pagado ahí de eso. Sí,
No, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se va a ver eso en nuestra vida? Cumpliendo nuestras responsabilidades. Hermanos, a veces lo único que vamos a hacer es o criar hijos o ir a trabajar o hacer esto. Hermanos, uno tiene que cumplir sus responsabilidades. ¿Verdad? Hermanos, esa es una de las cosas importantes. Uno necesita aprender a ser cristiano primero en su casa. Uno necesita aprender a ser cristiano en su trabajo. Porque lo más fácil es en la iglesia. Lo duro es allá afuera. Entonces, esto es lo que está diciendo el hermano. Ok, y bueno, ya me emocioné, pero últimos comentarios porque no vamos a comenzar ahí. Yo pensé que ya íbamos a terminar, pero no. Últimos comentarios de las señales visibles. Últimos comentarios. Que no se podía casar con otros pueblos, también sería algo que ellos nada más entre ellos. Pero allí es por un celo hacia Dios, porque los extranjeros querían llegar a ser del pueblo. ¿Se acuerda? Pero era porque Y la comida. iban a inclinar la oración a otros dioses. Sí, exactamente. Igual. Su estilo. Exactamente, el vestido iba a ser diferente. Ahora, hermanos, por ejemplo, el versículo que les gusta a muchos para hablar sobre el pantalón prohibido en la mujer. No vestirá. Este versículo, hermanos, es uno de los especiales del Antiguo Testamento para decir que los hombres tienen que vestir como hombres y las mujeres como mujeres. No en un ¿cómo se dice? Un tipo, como que el hombre es la exclusiva vestimenta del pantalón, es exclusivo del hombre. Muchos lo usan así. En Estados Unidos, drag queen, un lugar que viste como Bueno, ese ya se lo hermanos, y aquí está la cosa, déjenme decir, como aplicación. Una de las razones por qué el instituto dejó de usar uniforme es que los uniformes que estaban prohibiendo, hermano, eran a las mujeres les estaban dando camisas como de hombre. Entonces, hermanos, este es el punto importante. El Antiguo Testamento no está con el fruto del estilo, sino que los hombres se vean como hombres y las mujeres Como mujeres. como mujeres. El Antiguo Testamento quería hacer esa. Entonces, el Antiguo Testamento, hermanos, desde temprano Dios estaba en contra del transvestismo. Sí. Desde Inclusive temprano. usa el término acerca del vestido, los hombres no se vistan con ropa de mujer y las mujeres no se vistan con traje de hombre. Exactamente. La palabra es muy diferente, vestido y traje. Exactamente, porque de nuevo, Dios estaba en contra de eso. Entonces, hermanos, mire, no le voy a decir quién, pero un amigo me dijo, qué bueno, estoy criando hijos en México, porque por lo menos aquí todavía se puede distinguir entre hombre y mujer, pero los Estados Unidos, y es difícil que se distinguir entre hombre y mujer. Porque eso es también parte de la santidad de Israel, parte de la santidad de Israel. Bueno, la Biblia nos da otros asuntos con la vestimenta, pero uno de los principios importantes de la vestimenta es que los hombres se vean como hombres y las mujeres se vean como ¿qué? Como mujeres, hermanos. Eso es un punto importante. Como mencioné, como estaba dando clases de línea, que tomaba la asistencia y yo así con la hojita de la asistencia y la pantalla y decía el nombre, ay, tenía que estar ellos ahí presentes, ¿verdad? No la foto. Y lo decía yo, por ejemplo, Lupita, ¿no? Here. Era un niño, pero la voz era tan niña, pero ellas estaban convertidas en niños. Sí, hermanos. Sí. Entonces, de nuevo, son cosas que de nuevo que la Biblia está marcando. Sí, en Estados Unidos también. Un muchito que es un mediano hombre puede cambiar su sexo a muchita y se permiten que Sí. lo dejan que Sí. si quiere hacer morir, que lo haga. Sí. Y de nuevo, El gobierno lo
Entonces, de nuevo, hermanos, de nuevo, regresando al punto, no debemos pensar de nuevo en la santificación y la santidad como de nuevo, solamente en el aspecto y ámbito religioso, sino que la santidad permea toda nuestra vida, hermanos. Toda nuestra vida, no nada más mientras estamos aquí, estamos allá afuera. ¿Ok? Y yo diría más que estamos allá afuera. ¿Ok? Porque somos pueblo diferente. Un pueblo diferente. ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuál es nuestro respeto a la vida? ¿Cuál es nuestro respeto a muchas cosas? Sí, como dicen, sean santos, que Dios es. Exactamente, exactamente. Bien, hermanos, pues aquí terminamos. Vamos a orar y concluimos. Señor, te damos gracias por ayudarnos en ir avanzando. Y, Padre, ayúdanos. Ya no lo enfaticé mucho, pero el hermano Ryle lo dijo. Las cartas de Pablo, Romanos, Efesios, Gálatas, la primera carta de Pedro, ellos comienzan siempre enseñándonos las verdades bíblicas. Y ya que comienzan diciéndonos lo que Cristo ha hecho, lo que somos en Cristo, van a las aplicaciones prácticas. Y ellos no son ambiguos. Ellos nos retan en diversas áreas. Las cosas que pensamos, las cosas que decimos, las maneras que actuamos y Señor, también la manera exterior de vivir. Pero si nos ponemos a pensar, muchas de las exhortaciones tienen una prioridad interior. Y esas son las cosas que, Señor, son difíciles de cambiar porque nadie nos ve. Señor, ayúdanos a cambiar esas cosas en nuestro corazón. Santifica esas cosas en nuestro corazón, nuestros motivos, nuestros anhelos, nuestros deseos. Ayúdanos con nuestra lucha constante contra la carne y el pecado, las tentaciones. Y ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos a reflejar tu carácter. Ayúdanos a ser más efectivos. Señor, ayúdanos, por favor, en servir mejor, en ser mejores hijos tuyos, agradecidos. Ayúdanos que nuestra motivación no sea ese cambalache. Señor, tú no quieres que seamos santos porque estamos obteniendo favor. Ya tenemos el favor y en consecuencia tú quieres que seamos santos. Por lo que ya somos, no por lo que vamos a obtener. Ayúdanos, Padre, por favor, te suplico. Bendice a mis hermanos, bendícenos hoy. Síguenos ayudando, por favor, en Cristo Jesús. Amén.